Hidrostática. La palabra hidro significa agua, estática, equilibrio. Podríamos decir que la hidrostática es la parte de la física que estudia el agua en equilibrio, ¿cierto? Sin embargo, pues nosotros, la hidrostática no solamente se encarga del agua, dice, es una parte de la mecánica que estudia los fluidos en reposo. Muchos la llaman estática de fluidos. En general, el tema, perdón, debería llamarse estática de fluidos, pero comúnmente se le llama hidrostática, aunque el término hidrostático solamente se refiere al agua. En este tema vamos a estudiar los fluidos en general, líquidos y gases, ¿no? Y para estudiar los fluidos en equilibrio, es necesario recordar algunos conceptos básicos, entre ellos la densidad. La densidad es una magnitud física escalar que indica la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Según el sistema internacional se mide en kilogramos sobre metros cúbicos, pero también suele utilizarse otras como el gramo sobre centímetro cúbico y el kilogramo sobre litro, ¿no? Algunas densidades que debemos conocer: la del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es equivalente a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, es lo mismo. La densidad del mercurio, la del hielo, la del aire, la del alcohol, la del aceite y el agua de mar, ¿no? Notar que en la densidad del agua, mira, podemos obtener un factor de conversión. Para convertir de gramos sobre centímetros cúbicos a kilogramos sobre metros cúbicos, tenemos que multiplicar por 1000. ¿Ya? Por 1000. ¿Para qué es importante la densidad? Nosotros sabemos que peso es igual a masa por gravedad, pero por la densidad, despejando esta masa, el volumen puede pasar a multiplicar y me quedaría que la masa es densidad por volumen. Reemplazando en la expresión, me queda esta expresión: peso es igual a la densidad por la gravedad por el volumen, ¿no? Esta fórmula nos va a ayudar a resolver ejercicios de repente un poco más rápido. En hidrostática, de frente, el peso, vamos a decir, densidad por gravedad por volumen. Bien, ahí está. También tenemos el peso específico. ¿Qué es el peso específico? También es una magnitud escalar que mide la relación entre el peso y el volumen de un cuerpo, en que se mide en newton sobre metros cúbicos, pero también se utiliza el dina sobre centímetro cuadrado. Pero esta magnitud es bastante útil cuando tienes unidades en el sistema técnico. Es decir, cuando tienes kilogramo fuerza sobre metros cúbicos o libra fuerza sobre pulgadas cúbicas. Es más útil cuando tienes unidades del sistema técnico. Y podemos también obtener el peso en función del peso específico. Claro, este volumen que está dividiendo puede pasar a multiplicar y me queda esta expresión. ¿Está bien? Entonces, ese es el peso específico. Y hasta ahora hemos visto dos fórmulas para el peso, en función de la densidad, que la hemos visto en la diapositiva anterior, y esta. De esas dos expresiones podemos obtener la relación entre densidad y peso específico. ¿Cómo así? Tenemos dos fórmulas: densidad por gravedad por volumen y peso específico por volumen. Estos dos representan lo mismo, representan el peso, las podemos igualar. Y al igualar podemos simplificar el volumen, quedándome esta expresión: densidad por gravedad es igual a peso específico. Esta es la fórmula que relaciona la densidad y el peso específico. Bien. En el caso que estemos trabajando con el sistema técnico, la densidad y el peso específico tienen el mismo valor numérico. Por ejemplo, la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico y el peso específico en el sistema técnico es 1 gramo fuerza sobre centímetro cúbico. Significa que si utilizo el sistema técnico, la gravedad asume un valor de 1. Sin embargo, no nos compliquemos la vida. Nosotros trabajamos en el sistema internacional y cuando trabajemos con el sistema técnico utilizamos el peso específico. Bien, ahí está. Ahora vamos a ver la presión. La presión es una magnitud física tensorial que mide la fuerza distribuida sobre cierta área. ¿Cómo así? Si tengo una madera, una superficie cualquiera de un área A, y le aplico una fuerza perpendicular, esa fuerza se distribuye en toda la superficie. A esa fuerza distribuida en la superficie se le conoce con el nombre de presión. ¿Cómo se calcula? Así: presión es igual a fuerza sobre área. Pero ojo, para aplicar esta formulita, la fuerza y el área deben ser perpendiculares. ¿Qué pasa cuando no es perpendicular? Se descompone. La fuerza se descompone en dos, en una componente perpendicular y una componente paralela. La que utilizaremos en la fórmula es la componente perpendicular. Unidades: en el CGS la fuerza se mide en dina, el área en centímetros cuadrados, la presión en dina sobre centímetros cuadrados. Según el sistema internacional, es el que más utilizamos, la fuerza se mide en newton, el área en metros al cuadrado, la presión en newton sobre metro cuadrado, que se le conoce con el nombre de pascal.
En el sistema técnico, la fuerza se mide en kilogramo fuerza, el área en metros cuadrados, la presión se mide en kilogramo fuerza sobre metros cuadrados. Pero hay otras unidades como la atmósfera y el bar. Estas dos unidades ya aparecen en la tabla. La atmósfera y el bar son otras unidades importantes. ¿Cuáles son las equivalencias? Una atmósfera equivale a 101.325 pascal. Pero en la mayoría de los casos una atmósfera se aproxima a 100.000 pascal, que es 10 a la quinta pascal. Y a esa atmósfera también es lo mismo que un bar. Un bar equivale a 100.000 pascal. Un pascal también equivale a 10 dinas sobre centímetros cuadrados. ¿Bien? Entonces, esas son las unidades de la presión. Ahora vamos a ver la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Dice la definición. Es la presión que ejerce un líquido sobre cualquier cuerpo sumergido en él. Ojo, en la mayoría de los casos, y por no decir en todos los casos, no es necesario tener un cuerpo sumergido en un líquido para que haya presión. La presión hidrostática es la presión que aparece en un líquido, dentro de un líquido. Todo punto en un líquido experimenta la presión hidrostática, pero vamos a analizar así. Mira la figura. Voy a suponer que tengo un recipiente lleno de un líquido, y voy a suponer que el fondo de esa área, pues tenga el fondo de ese recipiente, tenga un área A. Entonces, el peso de este líquido ejerce una presión. Recuerda que la presión es fuerza sobre área. La fuerza en este caso va a ser el peso. Que aplicando la formulita que hemos visto en la primera diapositiva, el peso de este líquido sería igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen. La reemplazo, quedándome esta expresión. Me doy cuenta que el volumen del recipiente se puede calcular así, ve, área de la base multiplicado por la altura. Y lo reemplazo. Al reemplazarlo me voy a dar cuenta que puedo simplificar el área, quedándome esta expresión. La presión es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Y eso es lo que te decía ahora. No es necesario que haya un cuerpo para que haya presión. La presión aparece porque hay una densidad, porque el cuerpo tiene una densidad, por acción de la gravedad y por la profundidad. Vamos a llamarle así, profundidad. No aparece el área. Significa que puedo tener el recipiente mucho más grande, puedo tener el mar entero si quiero. A una misma profundidad es la misma presión. Puedo tener un recipiente más angosto, a una misma profundidad, la misma presión. Pero también podemos utilizar esta fórmula, es que densidad por gravedad es peso específico. También se puede escribir así, peso específico del líquido multiplicado por la altura. Entonces, esta segunda fórmula es más útil cuando tienes unidades del sistema técnico, kilogramo fuerza. Bien, ahí está, presión hidrostática. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver la presión atmosférica. ¿Qué es? Es la presión que ejerce el aire sobre cualquier punto de la corteza terrestre. Es decir, el aire tiene un peso y ese peso ejerce presión sobre la superficie terrestre. ¿Cómo así? Vamos a explicar en un gráfico. Voy a suponer que esto sea la superficie de la Tierra, como por ejemplo el Perú. Cuando estabas en el colegio te enseñaron que en el Perú hay varias regiones, costa, sierra, chala, rupa, y un montón de regiones, ¿cierto? Entonces, por aquí está la costa, sierra y todo eso. Bien, entonces, todo el aire que está por encima de la superficie terrestre ejerce presión. Todo el aire, porque el aire tiene un peso. Claro, el aire pesa. No porque se mantiene flotando en el espacio es que no va a tener peso, sí tiene peso. Y ese peso ejerce una presión sobre el piso. Y voy a analizar en esta figura varios puntos, punto A, punto B y punto C. ¿En dónde va a haber mayor presión? ¿En la costa o en la sierra? Me doy cuenta que hay mayor presión en la costa. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de aire, mira bien. Hay más aire que ejerce la presión, por lo tanto la presión va a ser mayor y conforme vamos subiendo la presión va disminuyendo, es decir, a mayor altitud, no altura, a mayor altitud menor presión atmosférica. En la sierra, al haber menor cantidad de aire, hay menor presión atmosférica. Por eso es que como nuestro cuerpo, en nuestro caso de la costa, estamos adaptados a esta presión. Cuando nos vamos a la sierra, al recibir menos presión atmosférica, es donde nos da el soroche, ¿cierto? Experimentas algunos malestares como llenamiento de estómago o mareos, ¿cierto? Eso es producido por la presión atmosférica menor que hay en la sierra. ¿Ya? Ahora, la presión atmosférica ha sido medida por un científico, ¿ya? Y la midió aquí a nivel del mar. ¿Ya? Y el científico que la midió fue Torricelli. Torricelli midió la presión aquí a nivel del mar.
Bien, entonces, ¿qué es medir? Medir es comparar dos cantidades de la misma magnitud. Entonces, ¿qué hizo Torricelli para medir toda esta presión? Lo que hizo es comparar. Torricelli dijo, la presión que ejerce toda esta atmósfera, la presión atmosférica, la presión que ejerce todo este aire, es la misma presión que ejerce una columna de 76 centímetros de mercurio. Y a este le llamaron una atmósfera. En honor a este científico evangelista Torricelli, así se llama, a este valor, 76 centímetros de mercurio, se le conoce con el nombre de un Torricelli, bien, que también viene a ser una atmósfera, y también equivale a 10 a la quinta pascal, ¿cierto? Entonces, él fue quien midió la presión atmosférica. Ahora, nosotros en la práctica, en los ejercicios, vamos a utilizar como presión atmosférica 10 a la quinta pascal, que quede claro. Jóvenes, hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Va quedando claro, jovencitos? ¿Sí me escuchan? ¿Va quedando claro? Sí, profesor. Acá, chévere, gracias, hija. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver el principio de Pascal. ¿Qué dice Pascal? Dice así: si se aplica una presión a un fluido incompresible, líquido, la presión se transmite sin disminución a través de todo el fluido. ¿Cómo así? Mira, para explicar Pascal su principio, diseñó un experimento, una botella en forma esférica. Bien, disculpa. Una botella en forma esférica, en la cual hizo varios agujeros, y en cada agujero colocó un tapón, una tapa, y lo llenó con un líquido. Dice la definición, un fluido incompresible, que no se puede comprimir, un líquido. Y colocó un tapón en cada agujero. Entonces, al ejercer presión sobre la tapa, los tapones salieron disparados en el mismo instante. Entonces, Pascal, ¿qué dijo? ¿A qué conclusión llegó? Esta presión que se aplicó se transmite en todas las direcciones y con la misma intensidad. ¿Cómo se dio cuenta que con la misma intensidad? Porque todos estos tapones salieron disparados al mismo tiempo. Ese es el principio de Pascal. Y ese principio de Pascal, que es demasiado sencillo, se aplica en varios dispositivos hidráulicos. Uno de ellos es la prensa hidráulica. ¿Qué es la prensa hidráulica? Dice la definición. Es aquel dispositivo o máquina que está diseñado para obtener fuerzas grandes utilizando fuerzas pequeñas. Es un multiplicador de fuerzas. Ojo, nos referimos a multiplicador a algo que amplifica la fuerza, la magnitud de la fuerza. No es la operación de multiplicar. No es que vamos a multiplicar fuerzas de F por F, no, sino que simplemente amplifica la fuerza. Y es un dispositivo de esta forma, en forma de U. Tiene una parte, es un tubo en U, tiene una parte angosta y una parte ancha. A esta parte angosta se le llama émbolo menor, y a esta parte ancha se le conoce como el nombre de émbolo mayor. Se llena con un líquido, y se colocan tapones, émbolos. Entonces, si aplicamos una fuerza F1 al émbolo menor, el émbolo mayor va a subir con una fuerza F2. Esta fuerza F2 es mayor que la fuerza F1. ¿De quién depende qué tan mayor sea? Pues depende de la diferencia de áreas. Si la diferencia entre las áreas es mayor, la diferencia entre esas fuerzas también va a ser mayor. Y al aplicarle una fuerza al émbolo menor, baja un espacio E1. Y por lo tanto, como este émbolo baja, el otro émbolo va a subir. Ojo, la presión que aplicamos aquí en el émbolo menor es la misma presión que aparece acá. El volumen que baja el émbolo menor es el mismo volumen que sube. De esas dos definiciones de igualdades de presiones e igualdades de volúmenes, deducimos esta fórmula. La fuerza en el émbolo menor entre la fuerza del émbolo mayor es igual a área en el émbolo menor entre área del émbolo mayor, y es igual al espacio recorrido por el émbolo mayor entre el espacio recorrido por el émbolo menor. Así es, 1 sobre 2, y aquí cambia 2 sobre 1. No es error, aquí cambia 2 sobre 1. Esa es la prensa hidráulica. Ahora vamos a ver el principio de Arquímedes. ¿Qué me dice Arquímedes? Me dice así: todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza vertical y hacia arriba, llamada empuje, que será igual al peso del volumen del líquido desalojado. ¿Cómo así? Mira, voy a suponer que tengo un recipiente con un líquido y voy a colocar este bloque dentro del recipiente.
Lo primero que sucede es que el nivel de líquido aumenta. A este nivel de líquido que aumenta se le llama líquido desplazado. Y el volumen de este líquido desplazado es igual al volumen de este cuerpo, que es el volumen sumergido. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice Arquímedes? Arquímedes dice así: cuando un cuerpo está sumergido completa o parcialmente, experimenta una fuerza vertical y dirigida hacia arriba. Esta fuerza le llamó empuje hidrostático. Y este empuje es igual al peso de este líquido desalojado. ¿Está bien? Por eso es que el empuje se calcula con esta fórmula, mira, densidad por gravedad por volumen sumergido. Esto es el peso del líquido desplazado. Claro, lo hemos visto en la primera diapositiva: densidad por gravedad por volumen. Densidad de este líquido desplazado sería densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Ya hemos dicho también que el volumen desplazado es igual al volumen sumergido. ¿Ya? Pero también podemos utilizar esta otra: peso específico del líquido por volumen sumergido. Claro, es que densidad por gravedad es peso específico, ¿cierto? Como mencioné anteriormente, esta segunda fórmula es más útil en unidades del sistema técnico. ¿Ya? Ahí están los nombres: empuje, peso específico y volumen sumergido. Aquí hay que tener en cuenta algunas observaciones. ¿Cuáles son? Primera observación: el empuje actúa siempre en el centro de gravedad del volumen sumergido. A veces para cuerpos que están sumergidos parcialmente. Cuando un cuerpo está sumergido parcialmente, entonces sí actúa el empuje hidrostático, pero ese empuje hidrostático actúa en el centro de gravedad, pero de la parte sumergida, no de todo el cuerpo, sino de la parte sumergida. Segunda observación: en el caso de que un cuerpo esté sumergido total o parcialmente en varios líquidos no miscibles, el empuje se obtiene sumando los empujes parciales que ejerce cada uno de los líquidos. ¿Cómo así? Cuando un cuerpo está sumergido, por ejemplo, tengo un recipiente agua y aceite, no se mezclan, son no miscibles. ¿Está bien? No se mezclan. Y pues el aceite se coloca en la parte de arriba y el agua abajo por la diferencia de densidades. Entonces, si colocamos un cuerpo ahí y ese cuerpo queda entre esos dos líquidos, cada líquido va a ejercer un empuje hidrostático. Y el empuje total sería la suma de esos dos empujes. ¿Bien? Esa es la segunda observación. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando un cuerpo está sumergido en un líquido. Primero vamos a ver qué pasa cuando el cuerpo flota. Cuando el cuerpo flota, está en equilibrio. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. En este caso, el empuje debe ser igual al peso. Solamente en este caso, es un ejemplo. El empuje no siempre es igual al peso, solamente en este caso. Y también cuando un cuerpo está sumergido, aparentemente pesa menos. Y vamos a analizar aquí. Mira, voy a utilizar un dinamómetro para pesar ese objeto dentro del líquido. ¿Está bien? Y voy a graficar las fuerzas. En primer lugar, su peso, el empuje hidrostático, y este dinamómetro, como está sujeto de cuerdas, va a medir tensión. Y lo que mide ese dinamómetro es el peso del cuerpo dentro del líquido. Es un peso aparente. ¿Está bien? Este peso W es un peso real. Y como el cuerpo está flotando, pues la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Las fuerzas que van hacia arriba, que es la tensión, que es el peso aparente, y el empuje debe ser igual al peso real. Despejo y me quedaría esta expresión: el empuje es igual al peso real menos el peso aparente. ¿Está bien? Es el peso de un cuerpo dentro de un líquido. Ahí están: peso aparente, peso real y empuje hidrostático. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el cuerpo está en movimiento y es un movimiento acelerado? Primero vamos a ver este caso. Cuando la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del líquido. Un ejemplo práctico es una piedra y el agua. Cuando tú sumerges una piedra tiene mayor densidad que el agua. Entonces, cuando tú tienes una piedra en el agua, pues esa piedra se mueve hacia abajo. ¿Bien? Aparece una aceleración hacia abajo. ¿Cómo se calcula la aceleración? Con esta expresión. Esta expresión se deduce de la segunda ley de Newton. Y ojo, solamente la aplico cuando actúan sobre este cuerpo el peso y el empuje, nada más. Si el cuerpo está sujeto de una cuerda, está en contacto con una superficie, pues no cumple esta expresión. Bien. Es el primer caso. Y el segundo caso es cuando la densidad del cuerpo es menor a la densidad del líquido, como por ejemplo la madera y el agua. La madera tiene menor densidad del agua, por lo tanto, cuando está sumergido en un líquido, se mueve hacia arriba.
aparece una aceleración hacia arriba. ¿Cómo se calcula? Con la misma fórmula, solo que aquí hay un pequeño cambio. En lugar de densidad del cuerpo menos densidad del líquido, aquí es al revés. Densidad del líquido menos densidad del cuerpo. ¿Está bien? Repito, estas dos fórmulas se utilizan cuando solamente aparecen el peso y el empuje hidrostático. Nada más. Bien. Y por último, en la teoría, vamos a ver la fuerza sobre una superficie plana sumergida en un líquido, como por ejemplo una compuerta o una represa. Entonces, una compuerta. Entonces voy a suponer que esa compuerta tenga un área A. Esa área es base por altura. En este caso, L por H. Bien, y pues este líquido ejerce fuerza sobre esa compuerta. Vamos a analizar de forma transversal. Entonces, este líquido ejerce fuerza, ejerce presión, ¿cierto? Y a mayor profundidad aumenta la presión y también aumenta la fuerza. De todas estas fuerzas puedo obtener una fuerza promedio. Esa fuerza promedio se calcula con esta expresión. Presión mínima más presión máxima entre 2 por el área. ¿Cuál es la presión mínima? La presión mínima es la presión en la parte superior de la compuerta, en este caso 0. La presión máxima está en la parte de abajo de la compuerta. Densidad por gravedad por altura. ¿Está bien? Y el área pues es el área transversal, ¿no? Ahora, esa fuerza no actúa en cualquier punto, ¿eh? Actúa a una altura h minúscula. Esta altura h minúscula es la tercera parte de la altura total. Es decir, h minúscula es igual a h mayúscula entre 3. Ojo, observación. Estos cálculos, estas fórmulas, solamente se pueden utilizar cuando la compuerta es de forma rectangular. Si la compuerta fuera forma esférica o forma circular, entonces ahí se utilizan otras fórmulas, pero a nivel preuniversitario pues no se ve eso. Cuando estudies ingeniería, ahí vas a llevar, incluso se utilizan integrales para calcular las fuerzas en esas compuertas. Bien, por ahora nosotros en preuniversitario nos quedamos con estas fórmulas. Bien, jóvenes, y aquí terminamos con la teoría. ¿Alguna pregunta con respecto a toda la teoría, jóvenes? ¿Sí me escucharon? Bacán, chévere, gracias, hija. Bien, ahora sí pasamos a los ejercicios. Permítame un momento, por favor, para abrir mi pizarra. Por favor, si logran ver la pizarra. Sí se logra ver, profesor. Bacán, gracias, hija. Bien, primera pregunta, está fácil, dice así. Calcular la presión que efectúa sobre una tabla la punta de un alfiler de 0,2 milímetros cuadrados de área, al aplicarse verticalmente hacia abajo una fuerza de 10 newton. Mira qué fácil. El área de la del ejercicio, que es de 0,2 milímetros cuadrados, y la fuerza de la del ejercicio, que vale 10 newton. Y te piden calcular presión. Presión pues va a ser igual a fuerza sobre área, ¿no? Pero el área está en milímetros cuadrados, debe estar en unidades del sistema internacional. Entonces le multiplicamos por un metro cuadrado, que equivale a 10 a la sexta milímetros cuadrados. ¿Para qué hacemos esto? Para simplificar milímetro cuadrado con milímetro cuadrado. Le queda metros cuadrados. 0,2 es 2 por 10 a la menos 1. Y este 10 a la 6 pasa arriba como 10 a la menos 6. En total sería 2 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Ya tengo unidades del sistema internacional, ya está en metros al cuadrado. Entonces, ¿qué debo hacer? Reemplazar nada más. Sería igual a la fuerza, que es de 10 newton. A ver, permíteme un momentito, que es 10 newton, está chueco por acá, ahí está, 10 newton sobre el área que es 2 por 10 a la menos 7. 2 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Y efectúo 10 entre 2, 5. 10 a la menos 7 pasa arriba como 10 a la 7. Y newton sobre metro cuadrado se le conoce con el nombre de pascal. 5 por 10 a la 7 pascal. Esa es la respuesta. Bien fácil la pregunta 1. ¿Queda o no queda, muchachos, la pregunta 1? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Chévere, ahí está. Bacán, gracias. Bien. Bien, seguimos. Pregunta 2. Dice, se muestra un recipiente con agua. Determine la diferencia de presiones entre A y C. Considere que la gravedad vale 10. A una misma altura es la misma presión. Entonces, si ahí está el punto A,
mira la figurita, la presión en este otro punto que voy a colocar acá va a ser la misma, a una misma profundidad, a una misma altura, es la misma presión, ¿cierto? Entonces, quiere decir que si aquí la presión es en el punto A es PA, por acá también va a ser la presión en el punto A, es la misma presión. Entonces me piden calcular la diferencia de presión entre los puntos A y C. Mira, se forma un triángulo notable de 37 y 53. La hipotenusa vale 10 centímetros de frente. A 37 se le va a poner 6 centímetros y a 53 8 centímetros. Ya tengo esta altura, ¿no? Me piden calcular la diferencia de presión aquí. Mira, qué fácil. Diferencia de presión utilizando la fórmula de la presión. Es densidad de líquido, es agua, te dice el ejercicio, por la gravedad, por la altura. Mira qué fácil. La densidad del agua es 1000, 10 al cubo. La gravedad vale 10 y la altura vale 8 centímetros. 8 centímetros en metros sería 8 sobre 100 metros. Estoy trabajando con unidades del SI. Mira, 10 al cubo por 10 son 10 a la cuarta. Entre 100, que es 10 al cuadrado, te queda 10 al cuadrado. La diferencia de presión sería 8 por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100, por 8 es 800. 800 pascal es la diferencia de presión. Esa es la respuesta de la pregunta 2. Bien sencilla. ¿Está bien, jóvenes? ¿Queda o no queda, muchachos? Sí, profesor. Acá, chévere. Ahí está la pregunta 2. Esta vez no hay bulla. Esta vez no hay bulla. Bien, bacán. Seguimos. Pregunta 3. La pregunta 3 es más larguita. Aquí sí presta atención, ¿ya? Atento a la pregunta 3, es más larguita. Dice así: una barra uniforme de 20 kilogramos y 10 metros de longitud, cuya densidad relativa es de 0,5, puede girar alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos, situado debajo del agua. Ver figura. ¿Qué peso W debe colocarse al otro extremo de la barra para que queden sumergidos 8 metros de esta? La gravedad vale 9,8. Bien, entonces coloco los datos. En primer lugar, la barra es uniforme de 20 kilogramos. Si es uniforme, su centro de gravedad va a estar en la mitad. Vamos a suponer que por ahí, en ese punto rojo que estoy colocando, está ubicado el centro de gravedad. Lo coloco ahí porque debe estar dentro del agua el centro de gravedad. Ahorita te explico por qué. Entonces, tiene 20 kilogramos de masa. Sería masa por gravedad. Ojo, la gravedad no vale 10, vale 9,8. Sería, voy a ponerla así, masa por gravedad, masa 20, gravedad G. Todavía no voy a reemplazar la gravedad por 9,8. 20G es el peso, ¿no? Y me piden calcular el peso de este bloque. Voy a colocar también por aquí el pesito hacia abajo. Pesito W, mira la figura. Pesito W. ¿Ven? Mira la figura. Ahora, esta barra está sumergida. Primero esto. Esta barra es homogénea, dice el ejercicio. Tiene 10 metros de longitud. Este punto que he colocado aquí es centro de gravedad. Si tiene 10 metros, pues van a ser 5 metros la parte de abajo y 5 metros en la parte de arriba. Pero también me dice el ejercicio que están sumergidos 8 metros. Dice, ¿qué peso W debe colocarse al otro extremo de la barra para que queden sumergidos 8 metros? Mira, si aquí ya hay 5 metros, esto debe ser 3 metros. Para que estén sumergidos 8 metros. Espero se pueda visualizar, ¿va? Y 5 más 3, 8 para completar los 10 metros. Todo esto debe ser 2 metros. La figura no está a escala, ¿cierto? Por aquí tienes 3, por acá tienes 2, pero ya sabemos. Mira la figurita. Ahora, como esta barra está sumergida, también experimenta el empuje hidrostático. Ojo, el empuje hidrostático actúa en el centro de gravedad, pero de la parte sumergida, no de toda la barra, no está sumergida completamente. Entonces, el centro de gravedad de la parte sumergida debe estar por ahí. Por ahí, entonces aparece el empuje hidrostático, dirigido hacia arriba. Mira la figurita, el empuje hidrostático. Le voy a llamar el empuje hidrostático. Y si este es empuje hidrostático, pues por aquí debe haber, ¿cuánto? Por acá debe haber 4 metros, el centro de gravedad, la parte sumergida son 8 metros, sería 4 metros, y arriba también 4 metros, pero si aquí hay 3 metros, esto debe ser 1 metro. ¿Está bien? Mira la figurita. No olvidemos que esa barra también está articulada en este punto, hay una bisagra, debe aparecer una fuerza de reacción.
Mira en la figurita, ahí está la fuerza de reacción. Entonces, primero calculemos ese empuje hidrostático, no lo conocemos, calculemos el empuje hidrostático. ¿Cómo se calcula el empuje hidrostático? Formulita, densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. El líquido es agua, la gravedad vale 9,8 y el volumen sumergido no lo conocemos, ¿no? No conocemos el volumen sumergido, tenemos que calcularlo, ¿no? ¿Qué dato me da el ejercicio de la barra? Me da su densidad relativa. La densidad relativa se calcula así, densidad del cuerpo, en este caso la barra, sobre la densidad del agua. ¿Está bien? Y esto, según el ejercicio, vale 0,5. Ah, mira, aquí ya puedo calcular la densidad de la barra, porque este 1000, que es la densidad del agua, pasa a multiplicar. Sería 1000 por 0,5 es 500. 500 kilogramos sobre metros cúbicos. Ya tengo la densidad de la barra, vale 500. No quiero calcular su densidad, quiero calcular el volumen sumergido. Primero calculo el volumen total. La densidad de la barra debe ser igual a masa sobre volumen, el volumen total. Quiero calcular el volumen, lo despejo. Volumen sería masa sobre la densidad de la barra. La masa de la barra la tengo, vale 20 kilogramos. Y la densidad de la barra ya la calculé, vale 500. 20 sobre 500. Mira que puedo sacar quinta. Quinta te queda 4 y quinta te queda 100. 4 sobre 100 metros cúbicos. Ya tengo el volumen total de toda la barra, 4 sobre 100. ¿Ya? Pero repito, no quiero calcular el volumen, quiero calcular el volumen sumergido. Entonces voy a aplicar una regla de 3 simple. Mira, voy a decir así, 10 metros de toda la barra me da un volumen total de 4 sobre 100, que es 0,04 metros cúbicos. ¿Está bien? Entonces, 8 metros que son los sumergidos, ¿cuánto será? Debe ser el volumen sumergido, ¿cierto? Y aplicamos esa regla de 3 simple. A ver cómo sería volumen sumergido. 8 metros por 0,04 metros cúbicos entre 10. 8 por 0,04 es 0,32. 0,32 entre 10 sería 0,032. Que en notación científica sería 32 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ya tengo el volumen sumergido. Calculando el volumen sumergido ya podemos obtener el empuje hidrostático. Mira todo lo que hemos hecho para calcular el empuje. Calculemos la densidad de líquido, 10 al cubo. La gravedad no vale 10, vale 9,8. La reemplazo al final. Por el volumen sumergido, 32 por 10 a la menos 3. Mira qué fácil. 10 a la 3 se va con 10 a la menos 3. El empuje te queda 32 veces la gravedad. Repito, reemplazo al final la gravedad, ¿no? 32 veces la gravedad. Ahora sí, quiero calcular el peso W. Pero el ejercicio me dice algo interesante. Dice que el peso W debe colocarse al otro extremo de la barra para que quede sumergida 8 metros. Quiere decir que esa barra no puede rotar ya. Porque si rota hacia arriba, ya no son 8 metros. Si rota hacia abajo, ya no serían tampoco 8 metros. Entonces, esa barra está en equilibrio. La sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Como referencia voy a tomar ese punto O. Y empiezo. Recuerda que momento es fuerza por distancia cuando son perpendiculares. Cuando no lo son, aplicamos la fórmula fuerza por distancia por el seno del ángulo. Mira, me doy cuenta que para estas tres fuerzas el ángulo es el mismo. ¿Ya? Mira, todos son verticales y forman un ángulo con la barra, alfa, alfa y alfa, son la misma. ¿Ya? Empezamos. Si sujetamos el punto O y le aplicamos el empuje hidrostático, giraría en sentido antihorario positivo. Sería fuerza, que es el empuje, por la distancia, que mide 4 metros, multiplicado por el seno del ángulo, por seno de alfa. Fuerza por distancia por el seno del ángulo. Seguimos. Si sujetamos el punto O y le aplicamos el peso, giraría en sentido horario negativo. Y a menos la fuerza, que es 20 veces la gravedad, por la distancia, que vale 5 metros, multiplicado por el seno del ángulo. Seguimos. Si sujetamos el punto O y le aplicamos el peso, también giraría en sentido horario negativo. Sería menos el peso por la distancia, que es toda la longitud de la barra 10, multiplicado por el seno del ángulo, seno de alfa. Y todo esto debe ser igual a 0. Mira, de esta expresión puedo simplificar. El seno, se va el seno de alfa. Y efectúo. Te quedaría 4 veces el empuje, que lo conozco, 32 veces la gravedad, menos 20 por 5, 100, 100 veces la gravedad,
Este 10W que está con negativo pasa al otro lado con positivo. 10W. Mira, 4 por 32 son 128. Menos 100 sería 28. 28 veces la gravedad es igual a 10 veces W. Pero la gravedad vale 9,8. Sería 28 por 9,8 es igual a 10W. Multipliquemos 28 por 9,8. 8 por 8, 64. Llevo 6. 8 por 2, 16. Y 6, 22. 9 por 8, 72. Llevo 7. 9 por 2, 18. Y 7, 25, si no me equivoco. Sería 4, 4, 7, 2. Tiene un decimal, sería 274,4. Es igual, 4 parece 9 eso. 4 debe ser igual a 10 veces W. 10 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto te queda? 27,44 newton. Y esa es la respuesta. 27,44 newton. ¿Está bien, jóvenes? ¿Queda o no queda, muchachos, la pregunta 3? Pregunten, pregunten. ¿Quedó o no quedó, jóvenes? Muchachos. ¿Se... Ahí. Ok, ahí está, anótalo. Bien, seguimos. 4. Dice así, atentos. La figura muestra un recipiente que contiene agua. Si el sistema sube con una aceleración de 5 metros sobre segundos al cuadrado, hallar la diferencia de presiones entre los puntos A y B, separados 10 centímetros. La distancia entre A y B son 10 centímetros, ¿no? Pero es un sistema de referencia no inercial. Claro, para nosotros que estamos fuera, vemos que todo este carrito se mueve hacia arriba con una aceleración que vale 5. Pero si colocamos un observador arriba, este es un ojito que está observando, un observador, este va a mirar lo contrario, que la aceleración del observador vale 5, pero va dirigida hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando tenemos sistemas de referencia no inerciales, trabajamos con la gravedad efectiva. La gravedad efectiva no es más que la suma de la gravedad y la aceleración, y es una expresión vectorial. La gravedad apunta hacia abajo, sería negativo, y vale 10. Sería menos 10. Menos 10. Y la aceleración del observador también va hacia abajo, sería menos 5. Haciendo un total de menos 15 metros sobre segundos al cuadrado. Significa que dentro de este ascensor, de este carrito, aparentemente los cuerpos pesan más. El signo menos me indica que apunta hacia abajo la gravedad efectiva. Entonces va a influir también en la presión que experimenten esos dos puntos. ¿Cómo se calcula la presión? Pues la presión es densidad de líquido, es agua, por la gravedad, por la altura. Pero en este caso, por tener un sistema de referencia no inercial, esta gravedad es la gravedad efectiva. ¿Bien? Y reemplazamos porque tenemos todos los datos. La densidad del agua, 1000, 10 al cubo. La gravedad es la gravedad efectiva, que vale 15. Ojo, el signo menos solamente me indica que apunta hacia abajo. Y la altura, 10 centímetros en metros, 0,1. Y 0,1 es 1 sobre 10. Mira qué fácil. 10 al cubo entre 10 te queda 10 al cuadrado, que es 100 por 15, 1500. 1500 pascal es la diferencia de presión. ¿Está bien, jóvenes? ¿Quedó o no quedó, muchachos? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Bacán, gracias, hija. Ahí está, anótalo.
Bien, seguimos. Atentos. Pregunta 5, dice así. El tubo de 10 centímetros cuadrados de sección transversal contiene aceite, un sólido y agua como se indica. Determine la masa del sólido si la diferencia de presión entre B y A es de 8 kilopascal. La gravedad vale 10. Ahí están los puntos A y B. ¿Ya? A mayor profundidad, mayor presión. Quiere decir que en el punto B hay mayor presión que en el punto A. ¿Ah? ¿Por qué digo eso? Porque la presión en B menos la presión en A es de 8 kilopascal. ¿Está bien? Debe ser la mayor menos la menor para que te dé un número positivo. ¿Está bien? Eso es lo primero. ¿Qué más me dice el ejercicio? Pues me pide calcular la masa del sólido, ¿no? Entonces voy a empezar por ahí. Mira, puedo empezar desde el punto A. La presión en A más la presión del sólido, ¿ah? Más la presión de esta cantidad de agua, que vamos a ponerle presión del agua. Te da como resultado la presión en B, ¿cierto? Estoy utilizando aquí presiones. Presión en A más la presión del sólido más la presión del agua es igual a la presión de B. Bien, entonces la presión en A puede pasar al otro lado a restar. Sería presión del sólido más la presión del agua, que es densidad del agua por la gravedad, por la altura del agua. En este caso la altura vale 20 centímetros. Debe ser igual a la presión en B menos la presión en A. ¿Ah? Pero la presión del sólido, ¿cómo se calcula? No tengo la altura y no puedo utilizar fórmula de presión hidrostática. Pero me piden calcular su masa. Entonces presión es fuerza sobre área. En este caso la fuerza viene a ser el peso. Sería peso sobre área más la densidad del agua por la gravedad por altura es igual a la diferencia de presión. ¿Ya? Y el reemplazo sería la masa por la gravedad, que vale 10, entre el área está en centímetros cuadrados. Vale 10, pero está en centímetros cuadrados. Nosotros trabajamos en metros. Le multiplicamos por un metro cuadrado, que equivale a 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Esto te da un valor de 10 a la menos 3 metros cuadrados. Reemplazo 10 a la menos 3 metros cuadrados. La densidad del agua es 1000, 10 al cubo, por la gravedad, que vale 10, por la altura, que vale 20 centímetros en metros. Eso sería de 0,2. 0,2, que es 2 sobre 10. Es igual a la diferencia de presión, que es 8 kilopascal. Recuerda que 8 es 1000. 10 al cubo. Y efectuó, mira qué fácil. Te queda 10 veces m por 10 al cubo. 10 al menos 3 pasa arriba cambiado, con signo cambiado. 10 se va con 10. Le va a quedar aquí 2 por 10 a la 3 igual a 8 por 10 al cubo. Mira qué fácil. ¿Se va quién? 10 al cubo. Se fue. El 2 pasa a restar al 8, te queda 6. El 10 pasa a dividir al 6, te queda 0,6. La masa es de 0,6 kilogramos, ¿no? Y esta es la respuesta. ¿Quedó, jóvenes? La pregunta 5. Muchachos, Sí, profesor. bacán, chévere. Ahí está, anótalo. Bien, seguimos. Pregunta 6. Ya se quedó la esfera de la clase anterior, ¿ya? Pregunta 6, atento. Dice, una esfera flota con un tercio de su volumen dentro de agua, un tercio en aceite de densidad 0,8 gramos sobre centímetro cúbico y el resto fuera de los líquidos. Hallar la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos del material de la esfera, ¿no? Se traba la lengua. Bien, entonces dice el ejercicio que una esfera está sumergida en dos líquidos, en aceite y agua. Por diferencia de densidades, el aceite debe estar arriba y el agua debe estar abajo, ¿cierto? Entonces, y también me piden calcular la densidad de ese cuerpo. En primer lugar, ese cuerpo, esa esfera debe tener un peso hacia abajo. ¿Peso igual a quién? A la densidad del cuerpo por la gravedad, por el volumen de todo el cuerpo. El volumen de todo el cuerpo es V. Pero ¿qué dice el ejercicio? En aceite está sumergido la tercera parte. En agua está sumergido también la tercera parte.
Bien, entonces, como esta esfera está sumergido en líquidos, agua y aceite, aparece el empuje hidrostático. Un empuje por parte del agua y un empuje por parte del aceite. Dos empujes hidrostáticos. Empuje por parte del aceite y el empuje por parte del agua. Como el sistema está flotando, pues debe estar en equilibrio. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Las fuerzas que van hacia arriba, empuje del aceite más empuje del agua, deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo, el peso. El empuje del aceite sería de la densidad del aceite por la gravedad por el volumen sumergido en aceite, que es volumen tercio. Empuje en agua sería densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido en agua, que también es la tercera parte. Debe ser igual al peso total, que es densidad por gravedad por volumen, densidad del cuerpo. Mira, de esta expresión, gravedad con volumen, gravedad, volumen, se va. La densidad del agua vale 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos entre 3. Más la densidad del agua vale 1 gramo sobre centímetros cúbicos entre 3 es igual a la densidad del cuerpo. Mira, aquí te quedaría 0,8 sobre 3 más 1 sobre 3 son fracciones homogéneas. 0,8 más 1 son 1,8 y 1,8 entre 3 te da 0,6. 0,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Esa es la densidad de la esfera. ¿Está bien, jóvenes? Quedó la pregunta 6. Jovencitos, quedó la pregunta 6. Sí, profesor. Bacán, chévere, gracias. Ahí está, 0,6. Bien, seguimos. Pregunta 7. Atento a la pregunta 7, dice así. Calcular la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado con la cual se desplaza una gota de agua en un recipiente que contiene mercurio. Este es el nivel del agua que contiene mercurio. Perdón, el nivel del líquido que contiene mercurio. Y este es la gota de agua. La densidad del agua es mucho menor que la densidad del mercurio. Por lo tanto, esta gota de agua va a experimentar una aceleración que va hacia arriba. Entonces esa aceleración se calcula con esta fórmula. Gravedad por la densidad del líquido, que es densidad del mercurio, densidad del cuerpo, en este caso es densidad del agua, sobre la densidad del cuerpo, que es la densidad del agua. Nada más, porque solamente actúa el empuje y el peso. Entonces la aceleración sería la gravedad, que vale 10 metros sobre segundos al cuadrado, por la densidad del mercurio, 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos, la densidad del agua, 1 gramos sobre centímetro cúbico, entre la densidad del agua, que también es 1 gramos sobre centímetros cúbicos. Mira que reemplazado en gramos sobre centímetros cúbicos y aquí en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Para qué? Para que te des cuenta que se simplifica. Y sería 13,6 menos 1, 12,6. Entre 1, 12,6. Por 10 sería 126 metros sobre segundos al cuadrado. Y esa es la aceleración. Es una aceleración bastante grande. Significa que apenas coloques la gota de agua en mercurio, automáticamente se va a mover hacia arriba. Muy rápido. Su aceleración es bastante elevada. 126 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, ahí está. Anótalo.
Bien, bacán. 8. ¿Están ahí jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Gracias, hija. Bien. Pregunta 8. En una prensa hidráulica las fuerzas aplicadas en el émbolo menor se convierten en una fuerza 7 veces más intensa en el émbolo mayor. Si el primero baja 35 centímetros, ¿qué distancia sube el segundo? ¿No? En repetida, conocida y sencilla también. ¿No? Se nos pidió poner preguntas sencillas y pues en estos temas, últimos temas, sí es necesario. Hay algunos jovencitos que han llevado sus clases solamente con WhatsApp en la secundaria, ¿no? Entonces, por eso es que estamos colocando por ahí preguntas mezcladitas, preguntas sencillas, pero también preguntas larguitas, ¿ya? Bien, entonces, esta es una prensa hidráulica, ¿no? Prensa hidráulica. Este es el émbolo mayor y el otro es el émbolo menor. Dice el ejercicio que al émbolo menor se le aplica una fuerza, voy a llamarle a esa fuerza F, ¿ya? Y en el otro émbolo aparece una fuerza que es 7 veces más intensa, 7 veces F. ¿Está bien? Por supuesto que al aplicarle una fuerza al émbolo menor, pues ese émbolo baja. ¿Cuánto ha bajado? Dice el ejercicio que el primero baja 35 centímetros. Esta longitud vale 35 centímetros. Pero al bajar este émbolo, el otro émbolo sube. ¿Cuánto ha subido? Justamente es lo que me piden calcular. Este espacio es un espacio 2. Mira ahí la figura, espacio 2, ¿no? Pero como es una prensa hidráulica, aplicamos la fórmula de la prensa hidráulica. F1 sobre F2 igual a área 1 sobre área 2 igual al espacio del émbolo 2 entre el espacio del émbolo 1. Aquí cambia, ¿cierto? Y nos damos cuenta que podemos utilizar la primera y la tercera parte. F1, F, F2, 7F, espacio 2 es el que quiero calcular, espacio 1, 35 centímetros. Mira qué fácil. Puedo simplificar F con F, séptima 1, séptima 5 centímetros. Me quedaría entonces que el espacio 2 que quiero calcular es de 5 centímetros. Bien sencilla esta pregunta 8. ¿Está bien, jóvenes? ¿Queda o no queda la pregunta 8, jovencitos? ¿Jóvenes? Está claro, profesor. Bacán, gracias, hija. Bien, ahí está. Anota la 8. Bien, seguimos. 9. Ya dibujé las esferitas de la clase anterior. Bien, atento. Voy a explicar. Primero vamos a colocar esto por acá. Así. Miremos la figurita. Dice así. Dos esferas A y B de igual volumen están unidos por un hilo y se mantienen en reposo, inmersas completamente dentro de un líquido. Al cortar el hilo, la esfera A asciende y flota con la mitad de su volumen sumergido. Determinar la densidad de las esferas en kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad del líquido es de 1200 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, voy a suponer que sean esas dos esferas. Dice el ejercicio que esas dos esferas están conectadas por un hilo. Y son las esferas A y B. ¿Quién es A y quién es B? ¿La que está arriba, la que está abajo? Pues por densidad, la A tiene que ser la que está arriba y la B tiene que ser la que está abajo. ¿Por qué? Porque dice el ejercicio que cuando se corta la cuerda,
esta esfera A se mueve hacia arriba. Para que se mueva hacia arriba, entonces debe tener menor densidad, ¿cierto? Quiere decir que quien la mantiene en esta posición es el cuerpo B. Por eso este cuerpo B tiene que ser más denso. Entonces, al cortar la cuerda, esta esfera A se mueve hacia arriba. Ahí está. Y se queda con la mitad del volumen sumergido. Quiere decir que el volumen arriba es volumen sobre 2 y el volumen abajo es volumen sobre 2. V es el volumen de la esfera. ¿Bien? De la esfera. Ojo, tienen el mismo volumen. Deben tener diferente densidad. Pues sí, porque A va hacia arriba, B va hacia arriba, B se queda abajo. Entonces, deben tener la misma densidad. Este es el cuerpo A. Perdón, deben tener diferente densidad. Que dije la misma, creo. Deben tener diferente densidad. Bien, entonces, primero voy a analizar la esfera A. Esa esfera A tiene su peso. Ahí está su peso. Y el peso de la esfera A debe ser igual a la densidad de la esfera A por la gravedad por el volumen V, que es el volumen total. Pero como está sumergido en un líquido, experimenta el empuje hidrostático. Ese empuje hidrostático es la densidad de líquido, no la conozco, pero es líquido, por la gravedad, por el volumen sumergido, que es la mitad. ¿Está bien? Y como este cuerpo A está flotando, debo decir que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Las fuerzas que van hacia arriba, este es el nivel del agua, las fuerzas que van hacia arriba, el empuje, deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo, el peso de A. Y reemplazo densidad de líquido, gravedad, volumen sumergido, densidad de A, gravedad, volumen. Mira, qué fácil. Gravedad con volumen se va. ¿Ya? La densidad de líquido vale 1200. 1200 entre 2, 600. 600 kilogramos sobre metros cúbicos es la densidad de A. Ya tengo la densidad de líquido A, ¿no? Ya la calculé. Ahora voy a calcular la densidad de líquido de la esfera B, Entonces, voy a analizar ahora este sistema. En primer lugar, cada esfera tiene su peso. Mira la figura. Peso de B y por aquí peso de A. Y también las dos esferas están sumergidas. Experimentan el empuje hidrostático. Cada una. Empuje hidrostático sobre B y empuje hidrostático sobre A, ¿no? No analizo la cuerda porque voy a analizar todo el sistema. Si analizo todo el sistema, aparecería una tensión hacia abajo y una tensión hacia arriba que se anularía. Y en este segundo caso voy a aplicar lo mismo. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Las fuerzas que van hacia arriba, los empujes, deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo, los pesos, ¿no? El empuje de A, ¿cómo se calcula? Densidad de A. Densidad de líquido sería porque se empuje, densidad de líquido, por la gravedad, por el volumen sumergido, está sumergido completamente. El empuje de B sería acá, empuje de A más empuje de B. El empuje de B, ¿cómo se calcula? Densidad de líquido por la gravedad por volumen. Mira, los empujes son iguales. El peso de A es densidad de A por gravedad por volumen. El peso de B, densidad de B por gravedad por volumen. Mira, de esta expresión se va gravedad por volumen. Se fue. La densidad de líquido la tengo. Sería 2 veces la densidad de líquido. 2 veces la densidad de líquido es 2 veces 1200. Debe ser igual a la densidad de A, que la tengo. La densidad de A que vale 600 más la densidad de B. ¿Cuánto te queda? 2 por 1200 son 2400. 600 pasa a restar, sería 2400 menos 600 es 1800 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es 600 kilogramos sobre metros cúbicos y 1800 también kilogramos sobre metros cúbicos. Esta es la respuesta. Esta pregunta sí está también un poquito más larga. ¿Quedó claro, muchachos, esta pregunta 9? Jóvenes. ¿Están ahí, jovencitos? Muchachos. Profesor, todo claro.
Bien, seguimos. Pregunta 10. Pregunta 10. Atento a la pregunta 10, ¿ya? ¿Qué tal? Dice así, atento. Sabiendo que las densidades del agua y del aceite son 1 gramo sobre centímetro cúbico y 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, respectivamente, determine la densidad del líquido X que se encuentra en reposo. ¿Ah? A ver, ¿qué líquidos hay acá? Mira, por aquí está el líquido X. ¿Ah? Este líquido es agua, la parte que está punteada, y este otro líquido es aceite. Entonces, puedo analizar así. A una misma altura es la misma presión, pero siempre y cuando sea el mismo líquido. En los puntos A y B están a la misma altura y es el mismo líquido X. Entonces voy a empezar por ahí. Presión en A es igual a la presión en B. ¿Qué presión hay en A? Pues miro todo lo que está por encima. En primer lugar es un tubo abierto, actúa la presión atmosférica, ¿ya? Más la presión de esta cantidad de líquido X, que sería densidad de X por la gravedad por la altura X. La altura X en este caso pues sería 2 centímetros. Debe ser igual a la presión en B. En B también está el tubo abierto. Presión atmosférica. Ahí, presión atmosférica. Más la presión de esta cantidad de aceite, que es densidad de aceite por la gravedad por la altura del aceite, que sería 4 centímetros, más la presión de esta cantidad de agua. Sería densidad de agua por la gravedad por la altura del agua. En este caso sería 24 centímetros. Mira, qué fácil. Podemos simplificar la presión atmosférica. Me quedan estos 3 términos. Al quedarme estos 3 términos puedo simplificar la gravedad, ¿ya? Y reemplazar la densidad de X, es la que quiero calcular. La altura de X, 2 centímetros. Lo voy a reemplazar con todo y unidad. La densidad de A, 0,8 de aceite. 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos. Por la altura de A, la altura del aceite, 4 centímetros. Más la densidad del agua, 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Por la altura del agua, 24 centímetros. 24 centímetros. Mira, de esta expresión puedo simplificar, que puedo sacar centímetros. Se van los centímetros y los centímetros. Puedo también sacar mitad. Mitad 1, mitad 2, mitad 12. Y desarrollo. Acá me queda densidad de X. Acá me queda 0,8 por 2, es 1,6. 1,6 más 12 sería 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Mira, quiere decir que el líquido X es mercurio, porque su densidad es de 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Y esa es la respuesta. Ahí está. ¿Quedó o no quedó, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Jóvenes? ¿Quedó o no quedó la pregunta 10, jovencitos? Sí, profe. Bacán, chévere, gracias. Seguimos, pregunta 11. Pregunta 11. La pregunta 11 es un poquito larguita, ¿ya? Pero igual la vamos a resolver. Atentos. Atentos. Dice, una esfera de 0,07 metros cúbicos de volumen. En notación científica, 7 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Se lanza desde el punto A con una velocidad de 3, velocidad inicial, 3 metros sobre segundo. Al cabo de qué tiempo en segundos volverá a pasar por el mismo punto. Considerar la gravedad 10 y la masa 5 kilogramos. Desprecie toda resistencia o rozamiento por parte del agua, ¿no? En primer lugar, esta esfera se mueve a través del plano inclinado, a través de la superficie inclinada. Entonces voy a analizar así. Este va a ser un eje X y este otro va a ser un eje Y. Eje X y eje Y. Permíteme. Ahí está. Eje X y eje Y. Mira la figurita. Ahí está. Por acá también está. Ahí está. Eje X y eje Y. Por acá X positivo, por supuesto. Por aquí Y positivo. Y positivo. Así lo voy a colocar para que veas que el sistema está como rotado, ¿cierto? Rotado, girado. Bien, entonces en primer lugar esa masa es de 5 kilogramos.
su peso debe ser de 50 newton. Graficamos el peso. Hacia abajo, 50 newton. Está sumergido en un líquido, experimenta el empuje hidrostático. Empuje hidrostático hacia arriba. ¿Ah? Y vamos a calcular primero ese empuje hidrostático. Pues, empuje hidrostático, fórmula: densidad de líquido es agua por la gravedad por el volumen sumergido. La densidad del agua vale 1000, la gravedad vale 10 y el volumen sumergido 7 por 10 a la menos 3. Mira qué fácil. 10 a la 3 con 10 a la menos 3 se va. Te quedaría que el empuje es simplemente 70 newton. Ya tienes el empuje. Vale 70 newton. ¿Ah? Y también aparece la normal. No la he dibujado aún. Aparece la normal. La normal es perpendicular a las superficies en contacto. La normal tendría esta dirección, en dirección del eje Y. ¿Ya? Y voy a analizar pues el eje X. En el eje X la sumatoria de fuerzas no es igual a 0. Ya te vas a dar cuenta, ¿no? En primer lugar, todas las fuerzas deben estar en el eje X y Y. Ni el peso ni el empuje está en los dos ejes. Entonces, este peso lo voy a descomponer en dos. Una en dirección del eje X y otra en dirección del eje Y. Mira la figura. Estas dos componentes son componentes perpendiculares, rectangulares, ¿no? Por acá también, este empuje lo descompongo en dos. Uno en dirección del eje Y otro en dirección del eje X. Mira la figura. Estas dos componentes también son componentes rectangulares. ¿Ah? Miremos la figurita. Vamos a poner por aquí. Ahí está. Bien. Ahora miramos los ángulos. Si esto vale 30, por acá sería 60 y este sería 30 grados. Ah, mira qué fácil. Triángulo de 30 y 60. La hipotenusa vale 70. De frente a 30 se le debe poner 35 newton. Y esta otra componente 35 raíz de 3. ¿Está bien? Ahí está el K, 2K y K raíz de 3. Lo mismo por acá. Si ese ángulo vale 30, mira la figurita, este es eje X y eje Y, sería 90 grados, por lo tanto por acá sería 60 grados. Mira qué fácil. Igual, triángulo de 30 y 60, la hipotenusa vale 50, esto sería 25 raíz de 3 y esto sería 25 newton. Mira, solamente voy a analizar el eje X porque ahí se mueve la esfera. 25 hacia abajo y 35 hacia arriba. ¿Ah? Debería moverse hacia arriba porque hacia arriba aparece la aceleración, pero no se mueve hacia arriba. El ejercicio me dice que la esfera se lanza hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta esfera se lanza hacia abajo, pero la aceleración va hacia arriba. Significa que esta esfera va a ir disminuyendo de velocidad. Disminuye de velocidad. Llega a un punto en donde se detiene y luego regresa. Y es el tiempo que te piden calcular, el tiempo en que vuelve a pasar por el punto, por el mismo punto, ¿no? Entonces sube y baja, ¿no? Entonces voy a aplicar la segunda ley de Newton para calcular esa aceleración. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. A favor menos en contra del movimiento. A favor 25, en contra 35. La masa vale 5 por la aceleración. ¿Cuánto te queda la aceleración? 25 menos 35 es menos 10. Menos 10 entre 5 es menos 2. Menos 2 metros sobre segundos al cuadrado es la aceleración, ¿no? Ya tengo entonces la aceleración, pero no quiero calcular aceleración, quiero calcular tiempo. Ah, pues como tiene aceleración, ese cuerpo debe tener movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ah? Y puedo utilizar esta fórmula: distancia, velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración, tiempo al cuadrado sobre 2. Pero la voy a utilizar de forma vectorial. ¿Por qué de forma vectorial? Porque el cuerpo está bajando y luego subiendo, así como en la caída libre, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta distancia se ha desplazado? 0, porque parte del punto A y llega al punto A, no hay desplazamiento, 0. La velocidad inicial vale 3, pero está orientada en dirección del eje X, así positivo, sería 3 positivo el tiempo. La aceleración está en dirección del eje X negativo, sería menos la aceleración que vale 2, tiempo al cuadrado sobre 2. Mira qué fácil, 2 se va con 2, te va a quedar así, tiempo al cuadrado es igual a 3t. Simplifico un tiempo, el tiempo te va a quedar 3 segundos. Y esa es la respuesta. El tiempo que demora en llegar, volver al punto desde que partió, te queda 3 segundos. ¿Está bien, jóvenes? La pregunta 11. Muchachos. ¿Jóvenes? Sí, profesor. Bacán, gracias. Seguimos. 12.
12 dice así. Se tiene un bloque que pesa 20 newton, 20 newton. Si está sumergido totalmente en agua, su peso aparente es 16 newton. Determina el volumen del bloque en centímetros cúbicos. No hay necesidad de realizar gráfico. ¿Ah? El peso de 20 newton, eso es peso real. ¿Por qué es peso real? Porque el ejercicio ya me da el peso aparente. Si está sumergido totalmente en agua, ese es peso aparente. 16 newton. Me pide calcular su volumen, pero ojo, en centímetros cúbicos. ¿Está bien? Yo sé por definición que el empuje es igual al peso real menos el peso aparente. El empuje es densidad de líquido, es agua, por la gravedad por el volumen sumergido. El volumen sumergido es el volumen total. ¿Por qué? Porque dice el ejercicio que es sumergido totalmente en agua. ¿Ah? Esto debe ser igual al peso real menos el peso aparente, que es 4 newton. Y reemplazo, la densidad del agua es 1000, la gravedad vale 10, el volumen V te queda 4. 10 a la 3 con 10 te queda 10 a la 4, al otro lado sería 10 a la menos 4. 4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, porque estoy trabajando en unidades del sistema internacional. Sin embargo, no me piden en metros cúbicos, me piden en centímetros cúbicos. Entonces realizo la conversión. Le multiplico por 10 a la sexta centímetros cúbicos, que equivale a 1 metro cúbico. ¿Para qué hago esto? Para poder simplificar metros cúbicos con metros cúbicos. 10 a la menos 4 con 10 a la 6 te queda 10 al cuadrado, que es 100, por 4 es 400. 400 centímetros cúbicos sería la respuesta. 400 centímetros cúbicos. Ahí está. Anótalo. La pregunta 12 está facilita. ¿Quedó o no quedó, muchachos, la pregunta 12? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Acá, chévere. Ahí está. Bien, seguimos. 13. Dice así, en la figura se representa una esfera hueca de 80 kilogramos de masa. Si tiene 80 kilogramos de masa, va a tener un peso de 800 newton. Graficamos el peso. 800 newton. Y 0,02 metros cúbicos de volumen. Notación científica, 2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. ¿Ah? Y que está atada con un cable al fondo de un tanque lleno de mercurio. Ah, no es agua, es mercurio. Densidad 13,6. Halla la tensión del cable. Considere la gravedad 10. Me pide calcular la tensión en el cable. Corte imaginario y tensión dirigida hacia dicho corte. Tensión dirigida hacia dicho corte. Me piden calcular esa tensión. Como ese cuerpo, esa esfera está sumergida, experimenta el empuje hidrostático. Bien, mira la figura, empuje hidrostático. Y como está en equilibrio, pues debe cumplirse que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Las fuerzas que van hacia arriba, el empuje, deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo, la tensión y el peso. Calculemos el empuje. El empuje es igual a la densidad de líquido, es mercurio, por la gravedad, por el volumen sumergido. Si está sumergido completamente, debe ser el volumen total. Densidad del mercurio, 13,6, pues sería 13.600. La gravedad vale 10, te la da el ejercicio. Y el volumen te queda 12 por 10 a la menos 2. ¿Va? A ver, 10 a la menos 2 son 2 ceros. 10 a la menos 2 se van con 2 ceros. Sería 136 por 2. 136 por 2 sería 272, ¿no? 272. Y le agrego un cerito del 10. 2720 newton. Reemplazo 2720 es igual a la tensión más 800. El 800 pasa a restar, sería 1920 newton. Esa es la tensión. ¿Está bien, jóvenes? ¿Quedó o no quedó la pregunta 13? Jovencitos. Sí, profesor. Gracias. Bien, seguimos. Pregunta 14. Va, atento a la pregunta 14. Dice así.
Se muestra un objeto de 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, volumen. 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Que se encuentra en reposo, está en equilibrio, ya te dice el ejercicio que está en equilibrio. Si el resorte está estirado, calcule su deformación. Me da la constante K y la gravedad que vale 10. Mira qué fácil. Tiene 5 kilogramos de masa, te lo da la figura, peso de 50 newton. Está estirado el resorte, aparece la fuerza elástica hacia abajo. Fuerza elástica que es igual a K por X. Y como está sumergido en un líquido, experimenta el empuje hidrostático. El empuje hidrostático. Y como el sistema está en equilibrio, debe cumplirse que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Pero calculemos el empuje. El empuje es igual a la densidad del líquido, que es agua, por la gravedad, por el volumen sumergido, que es el volumen total. Y reemplazamos la densidad del agua vale 1000, 10 al cubo. La gravedad vale 10 y el volumen sumergido vale 8 por 10 a la menos 3. Mira qué fácil. 10 al cubo con 10 a la menos 3 se va. Te quedaría que el empuje es 80 newton. Ya tengo el empuje. Ahora sí, las fuerzas que van hacia arriba, empuje, son iguales a las fuerzas que van hacia abajo, 50 newton más K por X. Empuje lo conozco, 80 es igual a 50 más K por X. 50 pasa a restar, 30 sería igual a K, lo tengo que vale 100, 100x, mira qué fácil, un 0 se va con un 0, te queda 0,3. 0,3 metros, ¿ya? Esa ya sería la respuesta, pero en las alternativas están en centímetros. 0,3 metros es igual a 30 centímetros. Y esta es la respuesta, 30 centímetros. ¿Está bien, jóvenes? ¿Quedó o no quedó, muchachos? La pregunta 14. Jovencitos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? ¿Quedó o no quedó? Bacán, chévere. Bien, por último, pregunta 15. Atento, la pregunta 15 también es un poquito más larguita, pero está fácil, ¿ya? Bien, dice, determina la relación densidad 1 entre densidad 2 si la compuerta que separa los líquidos se encuentra en reposo, está en equilibrio, ¿no? Entonces, los líquidos aplican o actúan sobre una fuerza como una compuerta, como si fuera una compuerta, lo que hemos visto en la última diapositiva, ¿no? Entonces, este líquido 1 va a actuar con una fuerza F1. F1. Esa fuerza F1 no actúa en la mitad, actúa a una altura que es la tercera parte. Eso lo hemos visto en la teoría. Entonces, esa altura es H tercios. Y por acá está la otra fuerza, una fuerza por parte del líquido 2, que es una fuerza F2. Esa fuerza no actúa en cualquier punto, actúa a una altura que es la tercera parte de toda la altura. La tercera parte de 2H sería 2H tercios. 2H tercios. ¿Bien? 2H tercios. Y como está en equilibrio, pues la sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Por aquí aparece también una fuerza de reacción, ¿cierto? Debe aparecer una fuerza de reacción. No, esa fuerza de reacción incluso hasta puede ser así, ¿cierto? Por aquí una fuerza de reacción. Y a este punto le voy a llamar punto A. Primero voy a calcular las fuerzas 1 y 2. Calculo la fuerza 1. ¿Cómo se calcula? Teoría, presión mínima más presión máxima entre 2 por el área. Lo hemos visto en la teoría. La presión mínima es la presión en la parte superior. En este caso es 0. La presión máxima es la presión al fondo, que sería densidad del líquido 1 por la gravedad por la altura, que es H. Y reemplazamos. Sería F1 es la presión mínima, 0. La presión máxima, densidad 1, gravedad y altura, entre 2 por el área. Voy a suponer que de la parte izquierda de esta compuerta el área sea A. ¿Bien? El área, esta parte. Bien, entonces F1, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar densidad 1, gravedad, altura, área, entre 2. Esa va a ser la fuerza F1. Voy a hacer lo mismo para calcular la fuerza F2. ¿A quién va a ser igual la fuerza 2? La misma fórmula.
La misma fórmula, es más, voy a copiarla, ¿ya? Mira, vamos a copiarla. Ahí está. Ahí está, solo que le vamos a poner fuerza 2, pues no le vamos a poner fuerza 1. Por acá, fuerza 2. Ahí está. ¿Cuál es la presión mínima para la fuerza 2? Igual en la parte superior, la presión mínima va a ser 0. La presión máxima es la presión al fondo. Sería, voy a ponerlo, presión máxima es igual a la densidad de líquido, densidad 2, por la gravedad, por la altura que es 2h. ¿Va? Y efectuamos, sería densidad 2, gravedad, altura que es 2h, entre 2, por el área. Ah, mira, si en el lado izquierdo la altura es h, el área es a, por la parte derecha la altura es 2h, el área debe ser 2a. Ponerle por aquí, 2a. Bien, entonces el área 2a. ¿Ah? Y mira que puedo simplificar, este 2 se va con este 2 y me quedaría así, F2 es igual a 2 veces densidad 2, gravedad, altura y área, ¿no? Ya tengo la fuerza 1 y la fuerza 2. ¿Ah? Pero ojo, el ejercicio me dice que el sistema está en reposo, está en equilibrio. La sumatoria de momento debe ser igual a 0. Como referencia voy a tomar el punto A y empiezo. Si sujetamos el punto A y le aplicamos F2, giraría en sentido horario, antihorario, positivo. Fuerza 2 por la distancia perpendicular, 2h tercios. ¿Ah? Seguimos. Si sujetamos el punto A y le aplicamos F1, giraría en sentido horario, negativo. Sería menos F1 por la distancia que es h tercios. La reacción no la considero porque pasa por el punto de referencia. Mira qué fácil. H tercios se va con H tercios. Te quedaría que 2 veces F2 es igual a F1. Pero F2 la conozco. Acá sabe, 2 veces densidad 2, gravedad, altura y área. Debe ser igual a la fuerza 1. Aquí está, densidad 1, gravedad, altura, área, entre 2. Mira qué fácil. Simplifico. ¿Quién se va? Gravedad, altura y área. Se va, se va. Le doy forma, ¿ya? Densidad 1 entre densidad 2. El 2 pasa a multiplicar, 2 por 2 por 2, 8. Y esa es la relación que me piden. Densidad 1 entre densidad 2 es 8. ¿Está bien, jóvenes? ¿Queda o no queda la pregunta 15, jovencitos? Muchachos, ¿quedó o no quedó? Sí, profe. Bacán, chévere, gracias. Ahora sí, pasamos a los problemas propuestos. A las respuestas, por supuesto. Problemas propuestos. Bien, ahí están las respuestas de los problemas propuestos. La 1, 2 por 10 a la menos 3, y la 2, 4 veces P sub 0 sobre 3 veces gravedad longitud. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta que no le has tomado captura? ¿Quedó todo claro, jóvenes? Profesor, ¿puede poner la anterior, por favor? Perdón, Disculpe, no te escuché. ¿podría colocar el ejercicio 9, por favor? A ver, me han hablado dos, ¿cierto? La primera niña me dijo... disculpen. El último ejercicio, profesor. El último ejercicio, ok. El último ejercicio, ahí está. La 15. 8 la respuesta. Muchas gracias. Bien, bacán. Y la otra niña me dijo... El ejercicio 9, por favor. El ejercicio 9. Es el ejercicio 9. 600 y 1800. Gracias. Bacán, bien. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, profesor. Bacán, chévere. Bien, entonces si no hay otra pregunta, por ahí nos quedamos. Bien, suerte en su segundo examen. Bueno, a mí me gustaría dictar hasta el final con todo, pero en realidad IDEPUN está pasando por una situación bastante crítica con respecto a los pagos con los profesores. ¿Ah? Entonces, por ahí nos vamos a quedar. ¿Ah? Nos vemos, cuídense, hasta luego. Suerte en tu examen. ¿Ah? Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias.